de conformidad con la legislación aplicable con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. Aquí las autoridades se coordinan con el fin de reducir la morbilidad y mortalidad infantil y también para asegurar la prestación de la asistencia médica y sanitaria que sean necesarias a las niñas, niños y adolescentes que lo requieran. El 10º es el derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Este nos habla que las niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen derecho a vivir incluidos en la comunidad en igualdad de condiciones que las demás niñas y niños y adolescentes. El siguiente derecho es el derecho a la educación. Pues creo que está muy claro. Habla básicamente de que los niños tienen derecho a que se les proporcione una atención educativa que se requiera para su pleno desarrollo. Y para esto los programas respectivos deben considerar su edad, su madurez y las circunstancias particulares y tradiciones culturales. El número 12 nos habla del derecho al descanso y al esparcimiento. Nos habla de que las niñas, los niños y adolescentes tienen derecho a descansar, al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad, así como a participar libremente en actividades culturales, deportivas y artísticas como factores primordiales de su desarrollo y crecimiento. El número 13 nos habla del derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura. Esto quiere decir que los niños tienen la libertad de profesar su propia religión o creencias y que no pueden ser discriminados de forma alguna por ejercer su libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión o cultura. El siguiente es el derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información. Quiere decir que los niños tienen derecho a que se tome en cuenta su opinión respecto de los asuntos que les afecten directamente o a sus familias o a sus comunidades. También nos habla de que las niñas, niños y adolescentes pueden expresar su opinión libremente, así como buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo por cualquier medio, sin más limitaciones, siempre y cuando no se afecte a terceras personas. Se habla también del derecho a la participación. Aquí nos habla de que los niños tienen derecho a ser escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognitivo y su madurez. Se habla del derecho de asociación y reunión, también del derecho a la intimidad, que habla de que las niñas, niños y adolescentes no pueden ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, tampoco de divulgaciones o difusiones ilícitas de información o datos personales, incluyendo aquellas que tengan carácter informativo a la opinión pública o de noticia, que permitan identificarlos y que atenten contra su honra, imagen o reputación. El 8º nos habla del derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso, y nos habla básicamente de garantizar el ejercicio libre de sus derechos. El 19º nos habla de los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, y se refiere a las medidas especiales de protección que las autoridades deben adoptar para garantizar los derechos de estos niños, acompañados o no acompañados, que sean nacionales o extranjeros y repatriados en el contexto de movilidad humana. También se habla del derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación. Este derecho garantiza a las niñas y niños su integración a la sociedad de la información y el conocimiento acorde a los fines establecidos en el artículo 3º constitucional, mediante una política de inclusión digital universal en condiciones de equidad, asequibilidad, disponibilidad, accesibilidad y calidad. El título 3º nos habla de las obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes.
El artículo 103 nos menciona que son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela, guardia y custodia, así como de las demás personas que por razón de sus funciones o actividades tengan bajo su cuidado niñas, niños o adolescentes, en proporción a su responsabilidad y cuando sean instituciones públicas, conforme a su ámbito de competencia las siguientes. Garantizar sus derechos alimentarios, el libre desarrollo de su personalidad y el ejercicio de sus derechos, registrarlos dentro de los primeros 60 días de vida, asegurar que cursen la educación obligatoria, participar en su proceso educativo y proporcionarles las condiciones para su continuidad y permanencia en el sistema educativo. Así como también son obligaciones asegurar un entorno afectivo, comprensivo y sin violencia para el pleno, armonioso y libre desarrollo de su personalidad. Se habla también de que es una obligación fomentar en niñas, niños y adolescentes el respeto a todas las personas, así como el cuidado de los bienes propios de la familia y de la comunidad y el aprovechamiento de los recursos que se dispongan para su desarrollo integral. También protegerlos contra toda forma de violencia, maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, venta, trata de personas y explotación, así como también abstenerse de cualquier atentado contra su integridad física, psicológica o actos que menoscaben su desarrollo integral. También evitar conductas que puedan vulnerar el ambiente de respeto y generar violencia o rechazo en las relaciones entre niñas, niños y adolescentes, y de estos con quienes ejercen la patria potestad, tutela, guardia y custodia, así como los demás miembros de su familia. También es una obligación considerar la opinión y preferencia de las niñas, niños y adolescentes para la toma de decisiones que les concierne de manera directa, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognitivo y madurez. También educar en el conocimiento y uso responsable de las tecnologías de la información y comunicación. El artículo 104 nos habla de que quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de los niños, independientemente de que habiten en domicilios distintos, darán cumplimiento a las obligaciones a su cargo de manera coordinada y respetuosa. El artículo 105 nos habla de las leyes federales y de las entidades federativas, dispondrán lo necesario para que se dé cumplimiento a las obligaciones siguientes. Que quienes tengan la tutoría de los niños los cuiden, los atiendan y los protejan contra toda forma de abuso, los traten con respeto a su dignidad y los orienten a fin de que conozcan sus derechos, aprendan a defenderlos y a respetarlos de otras personas. También que las autoridades migratorias tienen que verificar la existencia de la autorización de los tutores para que se permita la entrada y salida de niñas y niños o adolescentes del territorio nacional. También que la directiva y el personal de instituciones de salud, asistencia social, académicas, deportivas, religiosas o de cualquier otra índole se abstengan de ejercer cualquier forma de violencia, maltrato, perjuicio, agresión, daño, abuso, acoso y explotación en contra de niñas, niños y adolescentes. Y también que quienes tengan trato con niñas, niños y adolescentes se abstengan de ejercer cualquier tipo de violencia en su contra, en particular el castigo corporal. El título cuarto nos habla de la protección de niñas, niños y adolescentes. Eh, Puse 3 artículos. Empezamos con el artículo 108, que nos habla de las instalaciones de los centros de asistencia social. Van a observar los requisitos que señala la Ley General de Salud. El artículo 109 nos habla de que todo centro de asistencia social es responsable de garantizar la integridad física y psicológica de las niñas, niños y adolescentes que tengan bajo su custodia. Y el artículo 112 nos habla de las Procuradurías de Protección de las entidades federativas, en coordinación con la Procuraduría de Protección Federal. Serán las autoridades competentes para autorizar, registrar, certificar y supervisar los centros de asistencia social. Bueno, dejando un poquito de lado la Ley General de los Derechos de las Niñas y los Niños y Adolescentes,
Vamos a entrar en temas un poquito menos complicados y más fáciles de atender. El primero son los derechos de los niños y las niñas y los adolescentes hospitalizados, los cuales están plasmados en una Carta de los Derechos del Niño Hospitalizado que fue redactada por el Parlamento Europeo en 1986. Esta carta recoge los principios relacionados con la enfermedad y la hospitalización de todos los menores, sin distinción de sexo, raza, religión o nacionalidad. Bueno, esta carta consta de 23 artículos resumidos de la siguiente manera. El primero es que el derecho a que el niño no sea hospitalizado, el derecho a una hospitalización diurna, derecho a estar acompañado por sus padres, derecho del niño a recibir información, derecho a una recepción y seguimiento, derecho a negarse a cualquier propósito que no sea terapéutico, derecho de los padres o de las personas que lo sustituyan a recibir toda la información relacionada con la enfermedad y también el derecho de los padres o de las personas que lo sustituyan a expresar su conformidad o no con los tratamientos. También el derecho de los padres o de las personas que los sustituyan a recibir un tratamiento psicosocial especializado. También derecho a no ser sometido a experiencias farmacológicas o terapéuticas. El derecho del niño a estar protegido por la Declaración de Helsinki cuando sea sometido a experimentación terapéutica. El derecho a no recibir tratamientos médicos inútiles. El derecho de contactar con sus padres en los momentos de tensión. El derecho a ser tratado con tacto, educación y comprensión, derecho a ser tratado por personal calificado, derecho a ser hospitalizado de ser posible junto a otros niños. El siguiente es el derecho a continuar su formación escolar durante su hospitalización, el derecho a disponer de locales equipados según sus necesidades, el derecho a disponer de juguetes, libros y medios audiovisuales, el derecho a recibir estudios en caso de hospitalización parcial, el derecho a la seguridad y la justicia, el derecho a recibir ayuda económica, moral y psicosocial, el derecho de los padres o de las personas que los sustituyan a solicitar la aplicación de esta carta en los países que no pertenezcan a la Unión Europea. Y pues estos son los 23 derechos de los niños hospitalizados. Como pueden notar, pues hay algunos derechos que no se ejercen como tal en México, como el derecho a continuar su formación escolar durante hospitalización, porque pues en muchos casos pues no, o más bien en la mayoría pues no es posible. Bueno, ahora vamos con los derechos de la persona recién nacida. El primer derecho nos habla de que la dignidad del recién nacido como persona humana es un valor trascendente. Los neonatos deben ser protegidos de acuerdo con la Convención de Derechos del Niño. Se menciona también que todo recién nacido tiene derecho a la vida. Este derecho debe ser respetado por todas las personas y gobiernos sin discriminación por razones de raza, sexo, economía, lugar geográfico de nacimiento, religión u otras. También se menciona que todo recién nacido tiene derecho a que su vida no se ponga en peligro por razones culturales, políticas o religiosas, y que todo recién nacido tiene derecho a una correcta identificación y filiación, así como a tener una nacionalidad. También nos dice que todo recién nacido tiene derecho a recibir los cuidados sanitarios, afectivos y sociales que le permitan un desarrollo óptimo físico, mental, espiritual, moral y social en edades posteriores de la vida. También que todo recién nacido tiene derecho a una correcta nutrición que garantice su crecimiento. Que todo recién nacido tiene derecho a una correcta asistencia médica y que tienen derecho a disfrutar del más alto nivel de salud y a tener acceso a los servicios médicos de